Bona tarda, benvingudes i benvinguts de nou en aquesta aula de mercat que instal·lem en cada edició de Mercat de Mercats, aquesta fira, festa a l'aire lliure que vol exaltar en certa manera el producte de proximitat i posar en valor els mercats municipals de Barcelona. Jo seré molt breu perquè li donaré la paraula a la Bea Mesas, que és cofundadora d'Incapto i responsable de qualitat d'aquesta marca, que tenim molt present aquí perquè tenen stand parada que segurament ja haureu visitat alguns i algunes de vosaltres, i entenem doncs, que coneixeu i sou amants del cafè d'especialitat, coneixeu la marca, i si no, és el moment de conèixer doncs, tot el que fan al voltant d'aquest producte que cada vegada doncs, hem après a valorar i a tastar de diferents maneres. I enguany farem un tast de 2 cafès diferents. Tres cafès, si podem 3. Cafès d'origen, d'especialitat. Veurem què vol dir tot això i veurem quina és la feina que fan des d'Incapto i quina és la feina que fa concretament la Bea, que és ingent i per tot el món. Us demano un aplaudiment, sisplau, per ella. Gràcies. Gràcies. 2 coses abans de començar. Aquesta sessió s'està enregistrant, s'està emetent en directe, després quedarà gravada, penjada, pujada a xarxes al YouTube de Mercats de Barcelona. Per tant, us demano en certa manera els drets d'imatge. Si ningú té inconvenient, doncs ho estem gravant. La protagonista és ella i els cafès, però potser en algun moment apareixeu. Espero que això no sigui una molèstia per vosaltres. Segon, tenim un micro de mà per si no us ha quedat clar algun concepte, per si teniu alguna pregunta, per si voleu saber alguna cosa més durant el tast, aixequeu la mà, sisplau, jo us acosto el micro, us l'apropeu i feu aquesta demanda perquè tothom la pugui sentir. D'acord? Deixo la veu a la Bea, em retiro aquí, qualsevol cosa que necessitis ja ho saps. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs l'objectiu d'avui és que proveu 3 cafès diferents, jo ja vinc cap aquí, si us va bé. Ho sento. Dic, perquè si he fet una petita presentació, tothom entén el català? Va bé? Vale. Doncs he fet una petita presentació per explicar... no, pues cambiamos a castellano, ¿vale? Y cualquier cosa, pues así todo el mundo lo entiende. En catañol. En catañol, sí, perfecto. No os preocupéis. Vale. Pues he hecho una pequeña presentación para explicar un poquito qué es el café de especialidad, porque todavía no todo el mundo lo conoce. Y el objetivo de la cata de hoy es que descubráis que no todo el café es igual, que no todo el café es negro y amargo, ¿vale? Sino que detrás de una taza de café hay muchísima información, ¿no? Yo siempre digo que es como un poco como el vino, ¿no? Que no todo el vino es igual, ¿no? Depende de la región. Un Ribera no es igual a un Rioja, y dentro del Ribera, incluso la misma bodega, depende del proceso que hagan, tendrá un sabor o tendrá otro, ¿no? Pues con el café pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Y me gustaría empezar haciéndoos una pregunta. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas tazas de café os vais a tomar a lo largo de vuestras vidas? No, bueno, pues yo he hecho el cálculo para mí, ¿vale? Para que hagáis una estimación. La esperanza de vida de una mujer, pues que son alrededor de 86 años, yo empecé a los 18 a tomar café, pues significa que estaré unos 60 años de mi vida tomando café. Yo me tomo una media de 3 tazas diarias de café. Eso significa que me voy a tomar a lo largo de mi vida 65.000 tazas de café. Creo que son unas cuantas, como mínimo, para preguntarnos qué nos estamos poniendo en el cuerpo, ¿no? ¿Cuánto sabemos de lo que nos estamos tomando, ¿no? Entonces, uno es cuánto sabemos a nivel de calidad de lo que nos estamos tomando, y otra es qué impacto tiene el café que nos estamos tomando, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, ahora continúo y os explico. Uy, para atrás. Vale, y aquí cuando decía lo de qué impacto tiene, por ejemplo, en el caso, nosotros, Incapto, nacimos como una solución para intentar erradicar el consumo de cápsulas, porque vemos que es un residuo completamente innecesario para tomarte un café. Pues hacerlo como toda la vida, no hemos inventado la rueda, ¿no? Al final es tomarte café en grano, ¿no? Pero hacerlo de una forma muy práctica y muy cómoda para hacerlo desde casa. Pues las cápsulas de café tardan 500 años en descomponerse,
se producen unas 39.000 cápsulas al minuto en el mundo y menos del 5% se recicla. El aluminio es infinitamente reciclable, pero el aluminio con café es infinitamente no reciclable. Con plástico igual, no es, porque son dos materiales diferentes. Entonces, las cápsulas no se reciclan, a no ser que seáis los típicos que abrís y separáis el aluminio del café, que conozco muy poca gente que lo haga, ¿no? Entonces, ahí es donde decía, ¿no? De esas 65.000 tazas de café que vamos a tomar, ¿qué impacto tiene, ¿no? Y luego vemos que está como muy de moda el tema de la comida procesada o no procesada, ¿no? El real fooding, pues también tenemos el real coffee, ¿no? Igual, aquí no tiene nada que ver un zumo de naranja recién exprimido que un zumo de naranja de Tetrabric, ¿verdad que no? Que no tiene nada que ver, ¿no? Y que digan, a mí me encanta el zumo de naranja, pues te da uno de Tetrabric, no es lo mismo. Pues lo mismo pasa con el café, no es lo mismo un café recién molido, ¿no? Que es cuando realmente tiene su máximo aroma, que un café que ya está encapsulado. Pensar que a las 24 horas de estar molido pierde más del 50% de su sabor y aroma. Entonces, para que tu casa haga olor a café de verdad, es cuando realmente tienes que intentar molerlo antes de consumirlo. ¿Vale? Y a partir de aquí, ya sabemos cuál es la mejor forma de tomar café. En grano, ¿vale? Pero ¿qué café en grano? No es lo que decíamos ahora. ¿Cuánto sabemos del café que compramos cada día? Lo que sí seguro que no es con torrefacto. Torrefacto es que en la última fase de tueste le han añadido azúcar. Y a mí me parece que es como algo que todo el mundo sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, vengo de casa de unos amigos y tenían café molido. Digo, vale, ¿qué café has comprado? Y dice, mezcla. Pues no. O sea, café mezcla significa que tiene café natural y café con torrefacto. Cuando compramos café molido, que no se ve el grano, y pone mezcla, significa eso. No mezcla de diferentes países. Eso sería un blend. Pero es mezcla de café natural con café torrefacto. Pues eso, hace muchos años podía tener sentido porque servía para conservar el café. Pero hoy en día realmente con los métodos que hay para conservarlo y cuando el café está... la idea es consumirlo... dejarle un tiempo de reposo, pero saber cuándo han tostado ese café. Entonces, no es necesario que sea que le añadas azúcar, ¿no? Y lo mismo, ¿a qué tipo de vino le vas a poner gaseosa? Pues lo mismo, ¿a qué tipo de café le vas a añadir azúcar al grano? Ya no digo luego en la bebida. Pues aquí podéis ver esta imagen. Los dos vasos tienen agua caliente y al introducir los granos de café torrefacto en el vaso con agua caliente, se empieza a desprender el azúcar del café. Y esto es lo típico que si tú lo pones en cualquier cafetera superautomática o en cualquier cafetera, el azúcar de los granos de café se enganchan en la máquina y se estropea, ¿no? Entonces, ¿alguno de aquí conocía ya que era el café torrefacto? ¿El café mezcla? Bueno, como podemos ver es eso, hay gente que sí, hay gente que no. Realmente pensar que el 50% del consumo en España lleva torrefacto. Y muchas veces es porque somos desconocedores de lo que estamos comprando. Como decía ahora, ¿no? Café mezcla. Pues café mezcla es eso, natural con torrefacto. Entonces, el uno que tenemos que saber, que sea café 100% natural, ¿vale? Pero decir 100% natural es como decir avellanas tostadas, ¿no? O sea, que no tienen nada añadido. Luego, hay dos grandes especies de café, ¿vale? Arábica y robusta. Eso es ya como lo más básico. ¿Aquí conocéis qué es arábica y robusta? ¿Conocíais ya algunos? ¿No? Pues lo mismo, algunos sí, algunos no. Vale, son dos especies. Os voy a decir como unas cuantas cosas que hace que se diferencien, ¿vale? Por ejemplo, el tema de los cromosomas. Cromosomas nos dice si seremos rubios, morenos, ojos azules, verdes. Pues la arábica tiene 44 cromosomas y la robusta 22. Eso ya nos está diciendo que la complejidad del grano será mucho mayor porque tiene muchísima más información. Los humanos tenemos 43, uno menos que un granito de café. Luego, a nivel de sabor, la arábica destaca por su personalidad, por la acidez. Lo que pasa es que en catalán, en castellano, acidez o acidesa, pues no gusta, ¿no? Es como que parece que es como algo desagradable. Pero la acidez del café es lo que hace que luego se te salive en la boca y tengas ese sabor durante un buen rato. Entonces, como la palabra acidez no gusta, yo estoy intentando cambiarlo hacia personalidad. Por ejemplo, en inglés se llama brightness, el brillo, ¿no? Que tú te lo pongas en la boca y te sorprenda. Te puede caer bien, te puede caer mal, ¿no? O sea,
en el sentido de que te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero si un café no tiene acidez, significa que es un café muy simple, plano, ¿vale? Básico. Después, a nivel de altitud, el café arábica se cultiva a más de 800 metros sobre el nivel del mar y la robusta menos de 800 metros sobre el nivel del mar. Y eso está muy relacionado con la cafeína. La cafeína es el insecticida natural de la planta, lo que la planta genera para defenderse de los insectos. Entonces, cuando está cultivado a nivel del mar en clima tropical, necesita muchísima cafeína, ¿vale? Por eso la robusta tiene entre un 2 y un 4% y hay algunas variedades que hasta el 7%. En cambio, la arábica tiene entre 1 y 1,5%. Entonces, yo siempre digo que antes de pasarte al café descafeinado, es mejor consumir cafés arábicos de altura que cafés robustas. Y esto también es mejor que antes que el descafeinado, porque al final el descafeinado es un proceso añadido también, que podemos buscar métodos que sean lo más respetuosos posibles, aún así, siempre, aparte de la cafeína, siempre vas a extraer otro tipo de sabores, ¿no? Entonces, eso, una de las cosas, cafés arábicos de altura, ¿vale? Y dices, es que no me lo pone en ningún sitio, pues preguntar, ¿no? O sea, si no os informan o no sabéis si es arábico, pues preguntar, oye, ¿qué café me estás preparando? ¿Tienes cafés arábicos de altura? Y entonces, cada vez cuanto más gente vaya conociendo estos conceptos y pidiendo, entonces es cuando estará todo mucho más informado. Yo esto también lo decía como, con el vino hace 20 años, ¿no? Tenías el vino de la casa y nadie preguntaba. Hoy sabes que por un Macabeo pues será más dulce o un Sauvignon será más seco, ¿no? Entonces hay cada vez un poquito más de cultura también de vino. Pues lo mismo puede pasar o debería pasar con el café, ¿vale? Luego, eso, cafés arábicos. Lo segundo, que sean cafés sin defectos. Aquí podéis ver, son 2 fotos de granos de café verde. El verde, o sea, luego veréis en un vídeo cómo se ven las cerezas de café y dentro de una cereza hay 2 granitos verdes, ¿vale? Entonces, en la izquierda está el café de máxima calidad, ¿no? Es la criba más grande y son los granos verdes sin defectos. En cambio, el de la derecha, todos son granos defectuosos. Esos negros no significa que estén tostados, son granos negros. Eso, cuando tú lo tuestas, lo mueles y lo preparas en una taza de café, pues eso está malísimo. Por eso también es muy normal que el tipo de grado de tueste que estemos acostumbrados sea también tuestes muy altos, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es quemar el café para también matarle los defectos. Entonces, también es importante consumir el café en grano más que molido, porque así también puedes ver la calidad de ese grano de café. Cuando está molido, como cualquier cosa que compras triturada, no sabes qué te están dando, ¿no? Por eso es importante saber, o sea, poder ver el grano, ¿no? Que veas que no tiene granos defectuosos. Y luego el tema de la puntuación SCA. La SCA, la Specialty Coffee Association, tienen un tipo de cata estandarizada para que cualquiera, al probar ese café y que se diga la puntuación, ¿no? Que catadores profesionales digan la puntuación que tiene ese café, sabrás más o menos a qué va a saber ese café o como mínimo qué calidad va a tener, ¿vale? Entonces, café de especialidad significa que tiene que tener más de 80 puntos. Entonces, y lo que se miden son estos 10 diferentes atributos: aroma, fragancia, cómo huele, la intensidad que tiene, después el sabor residual, ¿no? Cuánto tiempo te perdura en la boca y qué sabor te va a perdurar. Te va a perdurar un sabor agradable o desagradable, el dulzor, si es una taza balanceada, la acidez, ¿ves? Como podéis ver, 10 puntos son de acidez. Eso significa que un café que tenga más de 80 puntos va a tener acidez. Si no, ya no va a llegar a esa puntuación. Y si son cafés muy buenos, significará que tendrán mucha acidez también, ¿vale? Y luego aquí hemos hecho como un rango de puntuaciones, ¿vale? Cuando un café es muy básico, solo sabe a café, ¿no? Digamos que serían cafés que tienen de 80 puntos para abajo, ¿no? Normalmente está relacionado con la altitud de cultivo. Si son cafés cultivados a baja altura, normalmente también son cafés que tienen baja puntuación. Después pasamos a cafés que tendrán entre 83 y 85 puntos. Estos tienen muchas más notas achocolatadas, frutos secos, que se llaman notas de caramelización. Pero son notas propias del café, porque los propios ácidos orgánicos del café y los propios azúcares del café, al tostarse, se caramelizan y desarrollan estos aromas. Y después los cafés que son más complejos, que tienen más de 86 puntos, son cafés que tienen muchas notas enzimáticas, tienen muchas notas a flores y frutas.
Entonces el café puede tener notas a flores y frutas. Y entonces esas notas a flores y frutas, sobre todo se le dan la acidez orgánica, la láctica, málica, cítrica, depende del tipo de acidez que tenga el café, tendrá un sabor u otro y se parecerá más a un tipo de fruta o a un tipo de flor. ¿Vale? Entonces la idea de hoy es catar 3 cafés, uno de cada categoría, para que como mínimo veamos si podemos notar esas diferencias y vemos si el café realmente es diferente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es primero probar uno del medio, después uno de abajo y después el de arriba del todo, ¿vale? Otra cosa importante para mí en el café de especialidad es conocer la trazabilidad, saber de dónde viene ese café. No vale con que te digan que es café pues, de Colombia, ¿no? ¿Qué significa vino de España? Pues ¿qué significa café de Colombia? ¿No? Que quiero decir, ¿cuánta más información nos tienen que dar, no? O sea, nombre y apellidos, ¿de dónde vienes? ¿De una cooperativa? ¿Es de una finca? ¿Tamaño de la finca? ¿Cómo cultiva? ¿Cultivan sombra? ¿Han desforestado toda la montaña para plantar café? ¿Son respetuosos? ¿Qué variedad botánica es? ¿No? Típica Borbón, ¿no? Lo que decíamos antes, Macabeo Sauvignon, pues hay 123 especies y más de 11.000 variedades botánicas de café. Os voy a poner un pequeño vídeo porque también una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es poder viajar. Entonces esto fui el año pasado a Kenia, hicimos un pequeño documental, este es muy cortito y luego si queréis el que es más largo podéis ir a verlo en YouTube, ¿vale? To me, coffee means everything. Specialty coffee is well managed coffee. It is exciting, it's amazing. Once you taste it, you must come back for more. That is Kenyan coffee. Desde Incapto nos gustaría que la gente conociera que no todo el café es igual. The smell of coffee reminds me just of a better life. Para mí el café trae inmensas posibilidades de hacer las cosas mejor. Mejor para las personas, mejor para el planeta y por eso nace Incapto. Para conocer, si no conocéis de dónde viene una taza de café, ¿no? Saber todo el proceso, creo que vale la pena. Y no sé si habéis visto que había unas cerezas rojas. Esas cerezas rojas, eso es café, ¿no? Y dentro de esas cerezas rojas es donde os decía que están los dos granitos de café. Pues venga, nos vamos a la cata, ¿vale? Esto también os quería poner para que veáis que depende del tipo de tueste, va a tener un sabor o otro sabor, ¿vale? Entonces, los cafés que tienen tuestes ligeros, realmente es los cafés que van a tener la acidez mucho más pronunciada. Entonces luego los cafés que son tuestes más altos, cuanto más alto es, entonces lo que vas a notar es más amargor, ¿vale? Porque vas como degradando el resto de componentes que tiene el grano de café y solo vas a notar amargo, ¿vale? Cuanto más tostado también, más cuerpo, más crema, hasta que también desaparece porque te la cargas, y si está menos tostado tiene menos cuerpo y menos crema, pero es como realmente notas todo el matiz, todos los sabores de ese café, ¿vale? Y aquí está lo de las notas de cata. Pues vamos a empezar con el Perú. Vamos a poner un encargado de mesa, sí, ¿vale? Exacte, és un tast molt participatiu y autónomo, sí. En el que vamos a dar los vasitos y, exacto, hay un jefe de mesa, un cap de taula, que diem en català. ¿Quién quiere ser el jefe de esta mesa? O la jefa, o la jefaza de esta mesa. Uno que esté cerca de la cafetera, tampoco... Una de las dos, exacto. Perfecte, aquí ja en tenim un. I aquí, qui s'encarrega de vosaltres? Sense por. Tu mateix, venga. Ahora está. cuando... Espera, le damos al botón de on-off para que se encienda. Si está apagada, aquí arriba. Mira. Jefe de mesa és aquest noi d'aquesta Vale. taula. I aquí aquesta noia. Perfecto. Pues ahora yo voy a llenar con el primer café, que es café de Perú, como os decía. Vea, ¿este café es el que estáis sirviendo estos días? Uno de ellos, es uno de ellos, sí. Muy bien. Sí. Vale, entonces ahora cuando tengáis todas las luces encendidas, tenéis que darle al botón de la tacita pequeña, ¿vale? ¿Veis que hay 3 botones? Pues el del medio. ¿No he puesto? Mira, pues... ¿Has visto? Bueno, ¿te imaginas que sale café? Ah, mira. Oye, milagro. Ahora, para que también veráis, aquí ya se ha encendido de hacer antes pruebas, una lucecita que es la luz de pozos. Significa simplemente que hay que sacar los pozos, ¿vale? Que es esta cajita de aquí, yo vendré con un recipiente a recoger los pozos.
que, por ejemplo, nosotros los pozos lo que hacemos en las empresas, cuando recogemos los pozos, los llevamos a una granja de setas para que sean compost. Entonces le damos una segunda vida también a los pozos. Pues mira, yo te hago el primero, verás que está chupado. Aquí le ponemos cafecito. Un poquito más, será para unos 10 cafés para la gente de la mesa. Sí, y veis, y ir mirando que no se quede vacío, ¿vale? Y le damos y ya está. Fácil, ¿verdad? Son 30 segundos por café. Si ya está. No, sí que sale, lo que las cosas necesitan su tiempo. Estamos oliendo, una preinfusión, un poquitito. Por eso he dicho 30 segundos, contar. Si no hem comptat, Claro, no ha pasado 30 segundos. Claro, dice, esto no sale, no, hombre, está... Necesita su tiempo, porque está moliendo. Muy bien, veo que aquí vamos todos... Vinga, molt bé. Com anem per aquí, per les altres taules? ¿Funciona esto o no funciona? 30 segons, 30 segundos. No. Cuando se encienden, lo que hay que hacer es, le das, cuando se encienden todas las luces de nuevo, le vuelves a dar. ¿Vale? No, ese es el problema. Que le hemos dado 20 veces. Que hay que esperarse. A ver, que parecemos Vale, niños, que somos peor que los niños. Claro, con la ¿ves? paciencia. Ha empezado y hemos ya dejado. Mira. Veieu com... Ahora, hasta que no se vuelvan a encender las luces de nuevo, no se quita ese café y se hace el siguiente. Aquí funciona, Es que gente muy eficiente que quiere que las cosas vayan muy No, rápido. porque, bueno, las prisas del tiempo hoy en día somos así un poco todos. Si només fa gotes, sí? Quina poca No. fe, quina poca fe. Us explico. Això aquestes petites gotes que fa al principi és una preinfusió. El que fem amb la preinfusió és fer que el cafè es mulli tota la pastilla, ¿vale? Perquè després, ara ja... Sí, que es mulli tota la pastilla perquè extregui més tots els sabors i aroma del cafè. Ara ja podem posar, molt bé, i ja està. Pozos. Entonces voy a buscar, lo que digo, bueno, todavía no le pasa nada, pero... Nada de mezcla, ¿eh? Y cuando vayáis a casa de cualquiera, vais a la despensa y si veis que hace mezcla, le dais una colleja. Hombre. ¿Ves? Tiramos esto. Ahora ya lo podemos volver a poner. Siguiente. Bueno, pues es una obviedad, pero vamos a hacer la cata sin azúcar. Claro. Claro, por a favor. ver. La cata, la degustación se va a hacer sin azúcar, ¿ha visto? A ver, la idea también es que no hace falta que os toméis los 3 cafés. El único objetivo que yo tengo es que probéis como mínimo un sorbito de cada café para que veáis que son diferentes. Esa es un poco la idea. Que si después queremos beberlo y nos lo tomamos con azúcar normalmente, ya buscamos un azucarillo y lo añadimos. Pero la Sí, cata, claro, es una cata. se tiene que hacer sin azúcar, sin ningún añadido. Pensar que normalmente un sobre de café son entre 7 y 8 gramos de azúcar. Un café son entre 7 y 8 gramos de café. Tenemos 50% azúcar, 50% café. Aparte, yo siempre digo que el tema del azúcar es una semana de adaptación. Si tú durante una semana te obligas a no tomártelo con azúcar, aparte de que luego pues ya será algo más que tomas sin azúcar, que no sea necesario para nadie, el azúcar, es una semana, luego no puedes volver atrás. Si luego hay algún café que tienes que añadirle azúcar, es porque está muy malo. Entonces ese café, en vez de ponerle azúcar, no le pongas azúcar y no te lo tomas. Lo que decíamos de esas 65.000 tazas, pues ¿para qué? Si la vida es muy corta para tomar café malo, ¿no? Hay veces que si en la máquina por detrás, si le damos por detrás, el táctil le cuesta. Entonces hay veces que si ves que al darle el táctil no va muy bien, mejor intentar dar con el dedito por delante. Muy bien, ¿eh? Esta es la mesa avanzada, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Mira, mientras os voy a...
A la jefa de mesa le vamos a dar extra de café. No va a dormir No, después. no hace falta. Muy bien. Pues este café, la idea es que fuera... ¿Cómo vamos de café? ¿Tenemos café arriba? Sí, perfecto. Ah, mira, Bea, aquí hi ha Vale, alguna pues cosa. me'l deixes? No, dic, ara sí li posem. Aquí anem bé, també? Bueno, mira, aquí aprofitem ja. Ui. Pero que estaba moliendo todavía. Voy. El agua va aquí. Mira, ja podem aprovechar també. Tenim aigua per aquí? Em sembla que havien per aquí dins. Si no tinc una... Necessites aigua mineral? Sí, és amb aigua mineral. Aquí. Ah, Mira, vale. És freda. Vale. Vols que busqui alguna temperatura ambient millor? No, no cal, però em sembla que havíem portat una altra més gran, O sigui que si no... Espera, voy a ver. Vale. A Aquí veure. ya le echamos. Sí, una vez os llegue ya podéis probarlo. Podéis probarlo, ¿eh? Los tres que vamos a hacer, los tres son cafés arábicos y la diferencia es que el del medio le hemos hecho que sea un tueste más alto. Perfecto. Venga. Lo que pasa, yo creo que sí, ¿no? Vale, pero me espero a que ahora que se enciendan todas las luces. Cuidado. Si no, lo dejamos a medias. Perdón. Vale. Dígame. Sí. ¿Vale? Ya le podéis dar. No. Muy bien. No. Us han... Aquí ho com han vamos? allà. ¿Sí? Perfecte. De cafè falta? Vale, pues vaya a Aquí no ha buscar. arribat res. Sap greu. Si arribéssim a algú ja estaria al cas i les deixaria allà, si de cas. Sí. Cambiamos de jefe de mesa aquí, ¿eh? Que tenemos un impaciente. Vale. Perfecto. Vale, ¿habéis empezado a probar este? ¿No? Es el te toca a ti ya este, ¿no? Vale. ¿No? Ah, vale, bueno, pues suerte que tenemos la luna avanzada, ¿eh? Que le da caña. Muy bien. Muy bien, aquí veo que ya estáis. Faltan dos, muy bien. ¿Cuántos de aquí tomáis el café con azúcar normalmente en casa? Ai. A ver. Bueno, poquito más del 50%. ¿Cómo? Sí. Sí, claro. O sea, endulzamos el café. ¿Quién endulza el café? Pues lo mismo, es una semana de adaptación. Pues, Pues no es el más amargo de los tres. A ver, el café al final no deja de ser... Mira, és este. sí, aquest cafè d'aquí, la idea és que siguin el de les notes del mig, que posa caramelització, ¿vale? Que notaríeu com sabors de xocolata negra, De dos modos, sí, fruits secs, Pues acá veía y claro, es la que más sabe. cap aquí, cap a aquests sabors. Claro. Allí en la parada, Molt bé. por si quieren mirar mientras tanto. Eso es. Este es el primero, es de Perú, Perú Cajamarca, es de una región que se llama Cajamarca y es de una copeta, ¿cómo? Medio. Pero luego eso, tema de fuerte. ¿Qué es fuerte para vosotros? Claro, es que eso... Amargo. Amargo, claro, es que, mira,
No, sí, el 70% toma con leche. Pero muy bien. Luego también del tipo de avena también te hace que te cambie otro. Y luego hay cafés, por ejemplo, este café o este otro con leche combina muy bien. El último, si le pones leche, si le pones azúcar, ese sí que y no te va a gustar. O sea, hay cafés que depende para qué momento y con qué lo mezcles, estará más bueno o otro. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarle los granitos que le queden y ya pasamos al siguiente, ¿vale? Muy bien. Tenemos más agua, Bea, por si necesitamos. Nos han traído Perfecta. una garrafa. Vale, voy a traer más vasitos. Claro, aquí está la historia. Por eso decía qué significa fuerte o intenso para nosotros. Porque, por ejemplo, una intensidad 10, 11 o 12 de Nespresso, ¿no? De cápsulas, cuanto más intenso es de número en su escala, más malo es, porque lo que lleva es cafés más fuertes, más robusta. Por ejemplo, el Cazar, que es el 12 que tienen, eso es 100% robusta, muy tostado. Entonces, cuanto más intenso, eso es un problema, porque para la gente que nos encanta el café, la intensidad puede ser intensidad agradable o desagradable, ¿no? Puede ser muy intenso bueno, muy intenso malo. Entonces, como poco problemático, ¿no? Cómo hacemos que nos entendamos, ¿no? O sea, ¿cómo te vendo yo a ti un café que digas muy intenso y luego, si te doy muy intenso y te doy el último, porque para mí es el más intenso, seguro que si estás acostumbrado a las cápsulas muy fuertes no te va a gustar. Entonces, como que hablamos como es otro idioma, ¿no? Vale, pues continuamos con el siguiente. Este lo he llenado ya. Sí. Vamos a hacer una cosa, si tenéis preguntas las vamos haciendo ahora, porque sí, es el momento, ya veo la cola de la última cata, pero vamos a probar los tres, porque lo hemos prometido. Vamos por el segundo, pues. ¿verdad, ahora? Pero si tenéis preguntas, las anem fent ara, no esperemos al final, ¿de acuerdo? Porque después sabéis que tenemos que desalojar la sala, volver a montar y alojar a los nuevos clientes. ¿Quién eres? ¿Ahora? Menys 20. Falten 5 minuts per 3 quarts, però tu tranquil·la. Vale. Farem 5 minuts més, si no. Vale. Hem començat una mica més tard, per tant, és de llei deixar una mica més de temps després. No lo estoy haciendo de prueba, lo estoy molo sin... O sea, si le pasas el proceso, por eso antes no salía café. Si le das otra vez, paras el proceso. Entonces ahora lo que estoy haciendo es vaciar los molinos para que en el siguiente café no haya restos del de antes. ¿Vale? Y ahora tiramos los pozos. Dóna'm, ja ho llenço jo. Sí? Vinga, sí. Vale. Apa-li. Vale, y mientras... A ver aquí cómo estamos. Vale, lo mismo. Som-hi. Bueno, ¿qué os ha parecido el primero por ahora? Gracias. Algun comentari del primer? Algun comentari? Ácido, un poquito. Era la idea. Ácido. Sí. Mireu, comenten per aquí. Què us ha parecido? I diu una noia, ácido. Sí. Y la Bea diu, era la idea. Sí, ese pequeño puntito, lo que decía antes, como es un café de 84 puntos, tiene que tener acidez. Voy. Què us passa? Què us passa? Ah, ostres, Bea, és que els diferents de cafè, Voy. Sí. Dóna'm, va. Jo no sé la quantitat, però No, em dieu prou. Sí, pots omplir, Perdó. no del tot, perquè si no hem de fer Fes-ho tu, això ara. vinga. Vale. I ara ja està. ¿Sí? Sí, ¿Suficient? sí. Sí, un poquito más porque como sois unos cuantos, pero luego para que no nos pase... Vinga. Venga. Y un vasito. Vale.
Mira, ahora os voy a pasar mientras también las bolsas y así vais oliendo las 3 bolsas. Mira, si queréis oler, mira, está lleno de pozos. El primero, el segundo y el tercero. ¡Ay! Así, salió. Está vacío. Aquí ahora lo único es lo mismo. ¿Ves si notáis diferencia? ¿Alguna mesa caritativa nos podrá dar 2 cafés al técnico? y a mí? ¡Claro! Pero el de ahora... ¿Qué? Bueno, Lo sí. ves flojo. No. Lo que puedo hacer es daros el de ahora y el de después y hacéis mitad de cata. ¿Vale? Pues Estupendo. venga. Pues aquí os lo voy a robar, ¿eh? Clar, així s'aprecien més, també, quan obres la bossa y tienes todo el aroma, ¿verdad? Claro. Bueno, o así podéis comparar cuando el café está en grano y cuando está el café bebida, ¿no? El café fruto y el café bebida. Ay, muchas gracias, de verdad. Mira, se voy a llevar al técnico que te va a amar para siempre. Amar es para siempre y els hi porto unes gràcies. Sense sucre, ¿eh? Obviously. Muy bien. Es la jefa de mesa 1. Por aquí, ¿habéis notado diferencias en el aroma de las 3 bolsas? La temperatura del agua debería estar alrededor para hacer el café en este tipo de máquinas de 80 grados. Cuando sale, que no en la taza es menos, un poquito menos. Pero también depende de la temperatura, desarrollarás unos sabores o otros. Vamos bien, a buen ritmo, bien. Funciona això? ¿Agua? Ah, mira, tenim aigua aquí, sí. Muy bien, pues la sacamos. Lo ideal es mejor sacarlo porque así no se moja nada de dentro. Muy bien. ¿Habéis acabado aquí las bolsitas? Vale, pues me la llevo a la siguiente mesa. Perfecte. Ahora Bea Mesas os deja las bolsitas, los saquitos para que... Mira, podéis empezar Hola, a oler Iris. este, que es el primero que hemos tomado, el segundo es esta bolsita más clarita y el último el de Burundi, ¿vale? Entonces hemos probado primero Perú, Cajamarca, después Brasil. En la web tenemos el mismo Brasil de 2 tuestes diferentes, ¿vale? Brasil Facendas es un tueste que le hemos hecho, queremos que bastante bien para ese café, para desarrollar al máximo su potencial. Y luego, como había gente que lo quería más fuerte, lo que decíamos antes, café más fuerte, lo que cogimos es una de las variedades de café y hacerle un tueste más largo, ¿vale? Personalmente, si me preguntas, te diría que siempre consumir el otro, el Brasil Facendas, que tiene el tueste ideal para ese café, pero a la gente que le gusta muy amargo, pues está esta otra gama. ¿Cómo va por aquí? ¿Falta algo por aquí? Ay, Aigua. ¿sí? Falta aigua Perfecto, pues ahora o cafè? aquí res, ahora aquí el café pero el tercer, Perfecte. ¿vale? Aquí creo que falta, no falta nada, no. Va. Entonces aquí tenéis todos, vale. Aquest d'aquí, el tercer de Burundi, Àfrica de l'Est. Àfrica de l'Est, o sigui, el cafè és originari d'Etiopía. No... El segundo era de Brasil, pero un tueste más alto. Entonces la idea es que del primero notarais un pequeño punto de acidez que normalmente se nota en los laterales de la lengua, ¿vale? El segundo amargo, porque al final es lo que os decía, hemos tostado el café más y lo que se nota más son los amargos.
Y el tercero es todavía, es el más ácido de todos, el más afrutado. Tenemos uno de los tostadores que él dice que para él sabe... Bueno, lo digo luego, ¿vale? Para no... Vale. Estem pel segon cafè o pel tercer, aquí? Pel segon. Bueno, ¿te falta más café? ¿Falta algú? Vale, espera, que traigo el café. A totes les taules estem pel segon cafè? Sí, aquest ya comienzan por Ve, el a més, tercer. creo que no me van a dejar que prueben el tercero, ¿eh? ¿No? Oh. ¿Qué? Regidora. Hemos empezado un poquito más tarde. 5 minutos. 5 minutos. Son Vale. 30 segundos cada café. ¿Quién falta el segundo? 3. Vale, ¿hay Heu alguien que lo acabat pueda d'olorar? compartir para ir al segundo? Vale. No, Ho ho dic, passarem a l'altra taula mentre? ho dic per... Perfecte. Mira, Porque el si que vols más me interesa agafar- que probáis es el tercero. Y oloreu. ¿Vale? Este al final es como más corriente, el segundo. ¿Vale? Mira, Entonces, como el primero y el segundo son relativamente más parecidos, lo que os diría es ya empezar a probar ya el tercero. Perfecto. ay, qué ve, ¿veus qué bien? Muy bien. Espera, si me dejáis, ahora te la devuelvo. Voy a llenar con este. Vale. ¿Falta agua? El tercero, ¿no? Pues venga. Mira, lo hemos hecho muy bien ahora, ¿eh? Aquí, ¿habéis oído de las 3 bolsas? ¿Os han parecido iguales, diferentes? Muy diferentes las tres, ¿sí? Al l'olor, no? Ara a veure què us sembla el sabor, ara. Molt bé. ¿Por aquí falta café? ¿Com? Ah, vale. Vale, pues ahora os lo traigo, ¿eh? Perdón. Muy bien, ¿eh? ¿Qué te parece? Es una droga dura. Vale, pues ya os pongo este. Espera. Vale. Pues el último por aquí también. Lo mismo, si cuando salga el café queréis también compartirlo para hacerlo un poquito más rápido. Exacto. O sea, lo partimos en dos el vasitos, tercer ¿vale? café lo podemos compartir, si Sí. acaso, como ha hecho la mesa 3. Os se ponen dos vasitos y ya está, ¿vale? Gracias, ¿eh? Vale. Muy bien, muy bien. ¿Aquí qué? ¿Cómo va el tercero? El tercero yo os digo, ¿os gusta mucho o no gusta nada? Ah, yo quiero probar alguna mesa caritativa que me deje probar el tercero. A ver si me gusta mucho o nada. Mira, Aurora. Yo soy muy cafetera. ¡Ostras! Claro. Sí, es a frutos rojos. Lo que decía del tema de la Gracias, de la- muchas gracias. el tipo de procesado que se ha hecho, el proceso para quitarle las pieles y dejar el grano verde, se hace un proceso que se llama proceso de beneficiado. Hay varios, ¿vale? Puede ser proceso lavado. El primer café era proceso de lavado. El segundo y el tercero son procesos naturales. Naturales significa que se coge la cereza y se pone a secar al sol. Eso es lo que hace que tenga ese sabor tan a frutos rojos, afrutados, mira, sí. Aquí algo pasa con la máquina. Algo pasa con la máquina. ¿Qué le pasa? Que los pozos, que hay que vaciar. Aquí hay que tirar la basura de vez en cuando en casa. Porta. Lo hago yo. Y ya está. ¿Habéis olido todos por aquí el café? Tenim. ¿Y por aquí también habéis olido las 3 bolsas? Vale. Muy bien. Bueno, pues ahora podemos decir que habéis hecho ya una cata de café. Express. Express. Ah, hi ha molta informació y os ha dado mucha información que después podéis recuperar en la web, como ya os decía el vídeo, pero algún tip se os ha quedado seguro para mañana cuando vayáis, no sé si tomáis el café fuera, en algún bar, cafetería o en varios. Yo creo que lo miraréis diferente, iréis con otra mirada a ver si está torrefacto, está quemado.
Gràcies. No, me n'han donat, Ah, sí? Pues... Gràcies. Ja està. pa mi. Gràcies. Este sí. Gràcies. Como mínimo, café 100% natural. Y si veis a alguien que Exacto. tenga mezcla, le decís lo que es y que no compre más. Natural siempre. ¿Vale? Una pregunta. A Barcelona, on es pot tastar el vostre cafè? Nosaltres tenim com treballem nosaltres? Exacte. Tot és e-commerce, ¿vale? Després, durant la campanya de Nadal, tenim unes quantes pop-ups que són petites botigues temporals que obrim als diferents centres comercials. Per exemple, em sembla que la setmana que ve obrim la de la Illa, que la Illa només podrà estar un mes. Però com treballem és online. Tu, si tens cafetera o no tens cafetera, la idea és fer una subscripció de cafè, que si tens la màquina, si no tens la màquina, esculls la màquina que vols, la forma de pagament, i dels 15 cafès que tenim, el que t'agradi més, i amb la freqüència que ho vols rebre a casa. I llavors la idea és que t'arribi a casa. A nivell de... Nosaltres sobretot és més empreses, és el cafè de l'oficina, o sigui, a tot arreu on hi havia Nespresso, doncs nosaltres anem a aquest tipus de client, no? És per un costat, per cases, que la gent pugui deixar de tenir la cafetera de càpsules i tenir una com aquesta i el cafè que t'arribi a casa, o si no per a empreses. Hi ha algunes cafeteries, però no som el típic empresa de cafè que ven per hostaleria. O sigui, tenim alguns clients però és residual. O com a mínim ser conscient de tota aquesta despesa i aquest residu que generem. Escolteu, aquí tothom és lliure de fer les seves tries, ¿no? De escoger cada día cuando nos levantamos, escogemos todo, ¿no? La ropa que nos ponemos, dónde vamos a comprar, con quién nos relacionamos, de qué manera. Pero ser consciente que consumir cápsulas es un residuo y genera un residuo muy grande. Innecesario, decimos, ¿no? Entonces, Innecesario. bueno, podemos intentar consumir de otra manera, consumir més conscientment, que és una mica la idea global d'aquesta fira i d'aquest mercat, bueno, perquè siguem més conscients de quina manera afrontem el nostre dia a dia. Y si encima os ha gustado el café, pues mirar, aquí tenemos parada en Capto, Sí. que hasta que cierre la feria, que no sé a qué hora es, pero a las 8 o a las 9 hoy, pues mireu, si voleu més Vale. informació o saber alguna cosa más, ve a Mesas y su equipo, que ha estado aquí los 3 días, os informará seguro. Un aplaudiment, sisplau.